Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Cuando usted lo tenga, diga amén. Amén. ¿Lo tenemos todos? Muy bien, dice la palabra del Señor. Mateo 7:15 en adelante: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro ¿son qué? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Está hablando Jesús. Este texto nos habla de Jesús. Y está hablando de quiénes, de los falsos profetas. Y es un término bastante, llamaría yo, delicado. Pero el mismo Jesús habla de ellos, habla de esos falsos profetas. Y el título del mensaje de hoy es para la muestra un botón. Diga al que tiene a su lado: para la muestra un botón. ¿Usted se acuerda de su mamá diciéndole para la muestra un botón, mijo? ¿Se acuerda? ¿Y a qué hacía referencia? Cuando le decía a usted para la muestra un botón, era como que tomes un espejo, vea lo que sucede, vea lo que ya está pasando. Mijo, para la muestra un botón. Y cuando nosotros leemos en ese versículo 15, Jesús mismo dice: guardaos de los falsos profetas. El término pseudoprofetes, algo iba a decir pseudoprofetas, o sea, algo similar, algo parecido, es el que Jesús habla allí, es el que Jesús usa. Y tiene dos raíces. La primera de ellas hace referencia a algo erróneo, a algo engañoso, perverso, a algo mentiroso, espúreo, algo que es ilegítimo, algo que no es auténtico. Y Jesús está hablando en esos términos de esas personas, de esos falsos profetas. La segunda raíz que tiene ese término es alguien que es pronosticador, pretendido, o es un impostor religioso. Y es Jesús mismo el que está hablando allí. Y está diciendo: guardaos de los falsos profetas. Y esos falsos profetas no son cuestión de algo del Nuevo Testamento, no. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, miramos esos tiempos del pueblo de Israel y de otros pueblos, se levantaban también esos pseudoprofetas, esos falsos profetas. ¿Qué hacían? Eran personas que se hacían llamar profetas, pero solamente lanzaban palabras que agradaban al rey, a los gobernantes y lógicamente al pueblo. ¿Qué profetas conocemos nosotros allí en el Antiguo Testamento? A ver, nómbreme algunos. Está Samuel. ¿Quién más? A ver, uno que lea la Biblia. Isaías, Jeremías, Ezequiel, el mismo Daniel, ¿cierto? Y muchos otros profetas que levanta ¿quién? Levanta al Señor. Pero ¿cuál era la función de ellos? Se levantaban e iban tanto a los gobernantes como al pueblo y le decían lo que venía de parte de Dios. Generalmente
Escúcheme, generalmente no eran cosas buenas, agradables. Papito, ¿cómo está gobernando de bien? Al pueblo, ¿cómo fornican de chévere? ¿Cómo adulteran de sabroso? No, esa no era la profecía. Pero esos profetas que el Señor levantaba le cantaban la verdad al pueblo. Estos falsos profetas, ¿qué hacen? Le hablan bonito a los gobernantes, le hablan sabroso al oído al pueblo. Es muy común hoy día que usted encuentre en publicidad donde campaña evangelística, poder de Dios vendrá de lo alto, y logos así, y dejan ver que simplemente, nos acompañará el apóstol Firulais y el profeta no sé qué. ¿Y a qué va la gente? ¿A qué va la gente? Entonces aparece abajo VIP, 200, 500, 1 millón de pesos, general, y hay que pagar boleto. Y la gente vende hasta el televisor para estar en VIP, es para sentarse adelante y poder que el profeta Firulais le diga de parte de Dios unas cuantas palabras bonitas al oído. Y la persona se cae y bueno, eso hay todo un show. Y traen una canasta con aceite y lo bañan y bueno, wow, eso estuvo poderoso. Eso el Señor se movió. Yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre eso y esos falsos profetas que Jesús habló? Ninguna. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿En qué me ayuda? ¿En qué me edifica? ¿En qué nos acerca al Señor? De que yo traiga al apóstol Firulais acá y coja y le diga a Elías y a Ruth y lloraron y se cayeron, y acá a Sandrita y wow, y a todos, no, son casa, carro y beca para todos. Si pasan 1, 2, 3, 6 meses, 1 año, 2 años, y usted viene y me dice, pastor, apóstol Firulais me dio esa palabra, pero no se ha cumplido. ¿Sabe por qué? Porque esa no era palabra de Dios. Conclusión, es un falso profeta. ¿De qué sirve? No sirve de nada. ¿De qué sirve que venga una palabra si usted sigue mintiendo, murmurando, adulterando, fornicando, robando y demás? ¿De qué sirve? El cumplimiento de la palabra de Dios en nosotros va de la mano de la obediencia. Amén. Y cuando el Señor habla de esos falsos profetas, está hablando de esos precisamente. Hablaban sabroso al oído, tenían la gente muy comodita, un evangelio suavecito. Y llama la atención una cosa, Apocalipsis 19:20 también habla del falso profeta. Así como en el Antiguo Testamento escuchábamos este término, vea que en el Nuevo Testamento Jesús habla de ellos. Y Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20, dice, y la bestia fue apresada. ¿Y con ella quién? El falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había ¿qué? Engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20:10, allí adelante, siguiente capítulo, también habla de lo mismo. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ¿quiénes? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay algo que uno tiene que saber, y el Apocalipsis habla de 3
personas, de tres, llamémoslo como personas. Uno de ellos es el anticristo, otro la bestia y otro es el falso profeta. Y son personas que se van a levantar. Son personas que se van a levantar, pero que los tres buscarán engañar no solamente al pueblo de Dios, no solamente a Israel, sino a todo el mundo. Y aquí habla la palabra precisamente de quién, del falso profeta. ¿Qué función cumple el falso profeta? Lo dice el versículo 20 de Apocalipsis 19. Dice que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que le recibieron. ¿Cuál es la función de un falso profeta? Engaña. Hoy en día nosotros podemos ver campañas evangelísticas donde mucha gente es sanada. ¿Cuál es la función de los milagros y las señales? Si usted mira bíblicamente, los milagros y las señales llaman la atención del pueblo gentil, hablando que el pueblo gentil es aquel que no conoce al Señor, aquel que no ha aceptado a Jesucristo. Pero no quiere decir que solamente la iglesia se debe dedicar a las señales, a los milagros. ¿De qué sirve? Vuelvo y pregunto, uso la misma expresión, ¿de qué sirve el que hayan campañas donde hayan miles? Pasaron, supuestamente hicieron una oración de fe, ni siquiera fueron salvos. Donde hayan miles que, gloria a Dios, hay una persona sana, gloria a Dios por el que fue sano de SIDA, gloria a Dios por el que iba a morir y ahora ya no murió, gloria a Dios por la sanidad, por el prodigio, por las señales, gloria a Dios. Pero ¿esa persona es salva? Fue sana y siguió en lo mismo o peor. ¿De qué sirve? Vea que el falso profeta tiene esta función. ¿Qué hace el falso profeta? Engaña. Entonces, ¿de quién viene el falso profeta? ¿De dónde proviene? Del diablo. Pero hoy en día la iglesia patrocina a los falsos profetas. Diga conmigo, para la muestra un botón. Hoy en día vemos eso. Es triste ver gente que lleva años en el evangelio y a cambio de leer la palabra, a cambio de fortalecerse en ella, tiene la foto allá de su apóstol y de su profeta. Le falta la vela y queda listo. Es que mi apóstol, es que mi profeta. Y algo triste es que nunca habla de Jesús. Son falsos profetas. Y la función del falso profeta era ¿cuál? Engañar. ¿Cómo? Hablando palabras suavecitas. ¿Sabe, hermano? Pues lógicamente conozco muchos pastores, estoy en grupos por WhatsApp de pastores y respeto cómo cada uno hace sus cosas, pero a menudo me están llegando invitaciones para que yo haga llegar acá al profeta que viene de República Dominicana. Es que predica chévere y habla rico. ¿Yo para qué quiero eso? Le dije a un pastor hace un tiempo, le dije, pensemos que sea bueno. Tengo que darle el beneficio de la duda, ¿no? Pensemos que sea bueno. Pero ¿qué va a hacer? Que se va a parar, va a empezar a hablar. Y él se va con su ofrenda para su país. ¿A quién le queda el chicharrón? ¿Por qué? Porque ese hermano al que le dieron la palabra, después va a venir a mí y me va a decir, pastor, eso no se cumplió. Esa ofrenda que tocó dar, ese pacto, esa siembra y todas esas cosas que la perdí. Entonces le dije a ese pastor, le dije, ¿sabe qué?
Muchas gracias. Si Dios tiene que levantar profetas, que los levante al interior de la iglesia y que los levante para bendecir la iglesia, para edificar la iglesia. ¿Para qué levantaba el Señor profetas? Cuando miramos a Ezequiel, Daniel, tantos profetas, ¿para qué los levantaba? ¿Para que le hablaran rico al rey? No. Vaya, le dice el Señor a Ezequiel, hijo de hombre, o sea, usted que es normal, que es igualito a todos, profetiza, vaya, hágame el favor. Y le dice esto y esto y esto y esto. ¿A cuánto les costó la cabeza? Yo no he visto acá profetas en estos tiempos descabezados. ¿Por qué? Porque hablan sabroso, porque hablan rico. De hecho, hay una palabra en Timoteo, quiero que me acompañe. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Que habla al respecto. ¿Y qué es lo que dice? Pablo le está hablando a Timoteo, pareciera que estuviera escribiendo estos días, hermano. Le dice a Timoteo, le dice, te encarezco delante de Dios. Diga, yo le ruego, hermano, te encarezco delante del Señor de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué le dice? Diga, te ruego, por favor, que prediques la palabra. Vean, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, siempre. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ojo, vaya Timoteo y lo que venga a la cabeza, háblele a esa gente, ¿sí? Vaya y les predica una palabra bonita, vaya y hábleles un sermón bien chévere para que salgan felices, para que salgan contentos, ¿sí? No, predique la palabra. Dice, redarguye, reprende. Hermano, a veces toca reprender. Y reprender no es coger y fuera Satanás y un poco de locuras. No. Reprender es cuando yo le digo, hermano, eso no está bien delante de Dios. Eso que usted está haciendo no agrada a Dios. Qué pena que se lo diga. Y se exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano, qué paciencia es la que hay que tener. Qué paciencia. Dice el versículo 3. Vea lo que dice. O sea, haga eso. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ojo. Cuando no sufrirán. O sea que la sana doctrina, míreme, es sufrida. Cuando usted predica la verdad, hermano, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Para la muestra un botón. ¿Sí? Si yo predico sabrosos y predico ricos y admito acá de todo, hermano, eso estaría lleno. Estaría lleno, estaríamos en el otro salmo. Y estaríamos buscando para dónde irnos. Pero vea lo que le dice Pablo a Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy en día pasa eso. Yo puedo traer acá un maestro de esos que hable rico, que hable sabroso. Es que el Señor me dio una revelación anoche a las 2 de la mañana y tremenda, tuve un sueño. Hay gente que vive en pos de los sueños, qué locura. Hace unos días me despertó una mujer y me dijo, pastor, es que me soñé cocinando langostas. ¿Qué será, pastor?
Pero ya me había escrito para decirme que se había soñado con la abuela y demás, que había fallecido, y que pasaba y que hacía. Y le prestan más atención a eso que a la palabra de Dios. ¿Qué me querrá decir el Señor a través de ese sueño? ¿Por qué no va más bien a la Biblia? ¿Por qué no madura? Sí. Y muy seguramente va al internet y busca ya langostas cocinadas. Venga a ver qué me dice el Señor. Sí, porque la gente hace eso. Y muy seguramente le dicen, oiga, hay una persona que interpreta sueños. ¿Dónde? ¿Cuánto vale? Y sale para allá. ¿Qué tal si buscamos la Biblia? ¿Qué tal si la buscamos? Y Pablo es claro. Parece que estuviera escribiendo Pablo a antier. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermano, la gente quiere que le hablen rico. La gente quiere que le hablen que viene tiempo grande para ti, no sé qué. Hermano, yo por mucho tiempo trabajé en un circo que hacía eso. ¿Sabe por qué le digo que trabajé en un circo? ¿Quiere que le diga? Un día trabajando en ese lugar, llegué una noche muy cansado, precisamente de esa labor, en donde iban muchas personas a hacer eso. Y llegué de una campaña de esas maravillosas. Y mi hijo me dijo, él estaba muy niño. Me dijo, papi, ¿cierto que tú trabajas en un circo? Y yo me quedé mirándolo. Y yo no le respondí nada. Pero tenía toda la razón. Después me puse a recapitular y dije, chino, tienes razón. Eso era un circo. Hoy en día digo, trabajé en un circo, en funciones varias, atendiendo a varios payasos. Sí, eso es un circo. Un circo donde hay varias funciones, un circo donde usted paga para reír, para que lo pongan feliz. ¿Eso es lo que Dios quiere? No, Dios quiere es que usted obedezca a su palabra, que escuche palabra de Dios. La gente tiene comezón de oír. La gente se mata por eso. ¿Qué me dice el pastor? Que obedezca. Uy, no, yo por allá no vuelvo. ¿Y hay gente que no vuelve? Gloria a Dios. Con el tiempo se van a dar de cuenta. ¿Qué será? Eso era lo que debían hacer, obedecer, y su vida iba a tomar otro rumbo. El versículo 4 habla de eso, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Son las palabras que Pablo le da a Timoteo. Hoy encontramos que el cristianismo está vendido. Yo lo llamaría un pseudo-cristianismo. Está vendido al político de turno. Está vendido a la política que él profese. Los partidos cristianos buscan quién da más. Este es de izquierda, no importa, pero ¿qué nos ofrece? No, nos va a dar estos puestos. Hágale. Y peor aún, el pueblo vota por el que el pastor les dijo. Yo le dije a un pastor, oiga, pues las ovejas de mi iglesia tienen cerebro. ¿Cómo así? Le dije, sí, tienen cerebro para pensar por quién pueden votar. Son libres de hacerlo. Yo les hablo la palabra y ellos buscarán quién es el justo. Para de contar, no me volvieron a invitar.
Fácil. Fácil. No es el púlpito el lugar para un político. No, no lo es. No lo es. No lo es. Que vengan acá todos, pero se van a sentar ahí. Y acá pasarán, pero por ahí a orar. Se hacen un proceso y demás. Entonces, el falso profeta tiene esa función. Engaña, busca lo suyo. Entonces, predica suave, predica cómodo. Hay iglesias hoy día que son las iglesias de moda y todo el mundo corre para las iglesias. ¿Por qué? Porque son iglesias que hablan suavecito, hablan comodito. Venga, ese no se le puede hablar porque es que ese es el que ofrenda, ese es el dueño de esta empresa y ese trae plata. Entonces, ojo, no le vaya a decir nada, no lo vaya a reprender, no lo vaya a exhortar. No se puede, ¿cierto? Los mensajes del falso profeta están cargados ¿de qué? ¿De qué están cargados? De positivismo. Tú puedes, tú siempre puedes, Paco. Tú lo vas a lograr, tú vas a ir, el Señor te va a llevar, Él va delante de ti. Sí. ¿Y usted cómo está con Dios? ¿Cuánta gente va a las mega iglesias, pero de esas personas, cuántas están metidas con Dios? ¿Cuántas? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener miles si de esos miles cuántos se van a ir con el mismo falso profeta allá al infierno, hermano? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve eso? Entonces hay mensajes cargados de positivismo, de prosperidad, de buena vibra, buena energía. He escuchado predicadores hablar de buena energía. Mensajes donde la fe es algo simplemente que se trata de repetir y repetir. Yo voy a ser próspero, yo soy próspero, yo voy a ser próspero, sí, pero siga metido en todo lo que está metido. Yo voy a ser próspero. Están con la amante al lado, pero yo voy a ser próspero. Sí, siga ahí. Son chismosos, mentirosos, agoreros, pero yo voy a ser próspero. Yo, el apóstol dijo que sí, que yo voy a ser próspero y me dio palabra. El que compre el libro del apóstol va a recibir bendiciones de lo alto. Uf, la gente se mata por eso. Venga, ¿ya compraron la Biblia? Nada. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada ¿por quién? ¿Para qué sirve? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál va a ser el resultado de ella? A fin de que el hombre de Dios, ¿cuántos hombres de Dios hay en esta mañana? Gloria al Señor. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermano, no puede faltar en la iglesia. Yo puedo venir acá y hablarles de 100 años de soledad. Yo puedo pararme acá y hablarles de que tuve el sueño de la langosta. Yo puedo pararme acá y hablar de que me soñé con no sé qué. Puedo pararme acá y contarles 1000 testimonios. Puedo hacer muchas cosas, pero ¿qué es lo que va a corregir, a instruirnos? La palabra. Es triste, hermano, triste, de que hoy en día hay personas que se paran en el púlpito y se dicen llamar pastores y nunca se han preparado. No, es que eso el Espíritu Santo revela. Y este domingo reveló una cosa y el otro domingo reveló otra. No hay preparación, no son predicaciones, no son sermones,
No, son charlas, son conferencias donde hace unos días escuché un pastor en una emisora y era como cuando usted se sienta en la sala de su casa a hablar. Yo decía, lástima los recursos que la gente invierte en eso. Lástima el tiempo que se pierde en una emisora. El tiempo en radio es costoso. Predicar en la radio, nosotros tenemos un microprograma que dura 4 minutos 40 segundos. ¿Cuánto cuesta? Y gloria a Dios, ahora se cambió de horario, está en las noches. ¿Cuánto lo hemos escuchado? Está llegando otra población. Ya me han llamado personas de Estados Unidos que escuchan el mensaje. Se cambió, digamos que por cambio de horario, pues bueno, tomó otro. Pero gloria a Dios. Pero es un dinero, es un peso que se invierte y que sé que está llegando la palabra de Dios a todo el mundo. El que se conecta por internet puede escucharlo en la China. Gloria al Señor. Pero qué triste es cuando tantos recursos se invierten en charlas de esas. En charlas, en conferencias que de la palabra de Dios no tienen nada. Eso son cosas que no edifican, que no traen a nuestras vidas transformación, renovación. Por eso Pablo lo dice, que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir. Es la palabra de Dios la que nos redarguye. No son mis palabras, no soy yo, Erickson Rodríguez. Es la palabra de Dios, es la Biblia la que cambia el rumbo de nuestras vidas. Amén. Así que la palabra de Dios es necesaria en la iglesia. Es necesaria, no es una opción, no. De hecho, la palabra de Dios está dentro de los estatutos de nuestra iglesia. Hay pastores que no tienen claridad de eso. Un pastor una vez me dijo, vengan, ¿qué creemos? ¿Cómo así que en qué creemos? Pastores que no saben nada y predican. ¿Qué predican? Predican la palabra. Por eso es que hay muchos sitios que están llenos de gente que van para escuchar palabritas, pero no tienen una vida transformada. ¿Por qué? Porque no ha venido la palabra de Dios a ellos. La palabra de Dios es la que garantiza eso. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, cuando usted y yo vamos a la Biblia, venga, es cuando somos cambiados, es cuando somos renovados, es cuando el Señor nos redarguye. ¿A cuánto nos ha pasado eso? La palabra nos exhorta. La palabra es tan clara, tan precisa, que yo la abro y digo, wow, Señor, me estás hablando. Señor me exhorta y hay cambios en mi vida y soy renovado. Cuando estamos tristes, ¿cuántos hemos ido a la palabra de Dios y leemos y gloria al Señor, me levantó esta palabra? Es la palabra de Dios. Si usted va y lee un libro de Jorge Duque Linares, Actitud Positiva, vaya a leer esa vaina. ¿Qué trae eso? Nada. ¿Son palabras de qué? De hombre. Son palabras de hombre. Cada día escucha uno de las unciones, la unción apostólica y profética, la unción que ya vi un video, la unción del globo. ¿Sí la vieron? Por ahí, creo. La unción del globo. Yo dije, ¿cómo es eso? La unción del globo, yo. Esa es la última revelación. Es pasar la gente allá, ponerla a inflar un globo y cuando ese globo estalle, se irán sus penas, sus dolores, sus tristezas. Santo Jesús. Dígame si eso no es un circo. Dígame, diga, para la muestra, un botón. ¿Qué es eso? Hermano, la revelación ya está dada. Es la palabra de Dios. Es que yo estaba no sé dónde y entré en conmoción y el Señor me habló y entonces tenemos que hacer esto y aquello. ¿Eso es acorde a la palabra? No, bueno, pues es que el Señor me dijo que tocaba hacerlo. Bueno. Palabras de hombre. Son palabras de hombre que no traen cambio, que no traen transformación. La segunda carta de Pedro.
Segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 19. Nos habla de la profecía de este tiempo. Y dice esa carta así, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar como atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación divina. ¿De qué? Interpretación privada. No hay una interpretación, no es que el Señor se le reveló allá al apóstol Firulais y wow, Él va a traer acá a Colombia la revelación del cielo. No, dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana, ojo, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Dónde está la profecía? ¿Cuántos tenemos la Biblia? ¿Quiere que Dios le hable? Hermanos, sin pagar VIP. Todos tenemos VIP. Todos. ¿Dónde está? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Acontecerá que si oyereis atentamente mi voz, todas estas bendiciones te seguirán. ¿Me lo inventé yo? No, eso está en la palabra. Yo puedo pararme acá y decir de cierto os digo, y wow, y un poco de vainas, inventarme un poco de cuentos. No, eso está ahí en la Biblia. ¿Cuántos queremos oír la profecía? ¿Cuántos queremos? Claro, queremos que Dios nos hable, claro. Busque la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura. Mira lo que dice Pedro, dice: la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hermano, este mundo cada vez está más oscuro. Cada vez está más oscuro. Cada vez el panorama es peor. Cada vez es peor. Pero ¿cuál es la antorcha que usted y yo tenemos? No es esperar a ver este que dijo o este no, este no. Siga buscando en YouTube, venga a ver este que dice. Ah, ahí está, sí me gusta. Este sí habla rico. Este me gusta. No. Solo hay una claridad, solo hay una luz, solo hay una verdad. ¿Cuál? La palabra de Dios. Y esa palabra de Dios tiene un mensaje que es Cristo céntrico. ¿Por qué quiero hacer claridad en ello? Porque en muchos sitios dicen: acá hablamos la palabra de Dios. Sí, hay algo que se llama la eisegesis. ¿Sabe usted qué es la eisegesis? Cuando yo tomo un texto de la Biblia y empiezo a mirar todos los aspectos que la rodean. Oiga, ¿quién escribió este texto? ¿En qué tiempo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? Sus aspectos sociales, culturales, geográficos, históricos y demás. La gramática del texto, no fue escrito en hebreo, no fue escrito en griego. Venga, los términos que usa y en fin, la profundidad. Estoy haciendo una exégesis, que es lo que usted y yo tenemos que hacer en un estudio correcto de un texto bíblico. Pero hay algo que se llama la exégesis. Y es cuando usted coge un texto y lo acomoda, lo tuerce para decir lo que usted quiere. Eso es digno ¿de quién? De un falso profeta. Diga conmigo, para la muestra, un botón. Y cogen la Biblia y la mueven para pedir plata, para pedir bienes, para lograr sus beneficios propios. Hermano, el mensaje de las predicaciones tiene que ser
Cristo céntrico. Es el Señor el centro de la iglesia. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Cuando nosotros miramos por allá el libro de Hechos, nos devolvemos y miramos todo lo que predicaron los apóstoles cuando arranca la iglesia. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje era la muerte de Jesús y su resurrección. Eso es lo que le da sustento a la fe cristiana. Eso es. Y ellos hablaban de eso. Eso es lo que bíblicamente se denomina como un mensaje apostólico. El mensaje apostólico no es un poco de mentiras que hablan hoy día. Hoy en día todos son apóstoles. En países como Argentina, por ejemplo, ya no hay pastores. Todos son apóstoles y profetas. Entonces el mensaje que el Señor les revele es lo que predican, lo que llevan al pueblo. El mensaje apostólico, bíblico, es el mensaje que tenía la iglesia primitiva. Jesús murió por usted, por mí, y resucitó. Y a través de esa resurrección, ¿qué trajo a nuestras vidas? Amén. Ese era el mensaje de la iglesia primitiva. Ese era en realidad el verdadero mensaje apostólico. Así pues, ¿qué es lo que hace un falso profeta? Hablar mensajes que aparentemente son bíblicos, que aparentemente son cristianos, pero que buscan en realidad y en profundidad ¿qué? Beneficios económicos, materiales, como sean. Eso hace un falso profeta. ¿Cómo los identifico? Dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Por estos días, esta semana escuché una propaganda en televisión, y no quiero dar el nombre por no herir susceptibilidades, y decía: el hombre que ha cambiado la vida de miles de jóvenes ha llegado a Colombia, y es un predicador muy famoso. Yo escuchaba muchas predicaciones de él. ¿Que ha cambiado la vida de miles de jóvenes? ¿Perdón? ¿Es que acaso él es Dios? ¿Es que acaso él es Jesús? ¿Quién ha cambiado la vida de esos jóvenes? ¿Él? No. ¿Ha sido poder saliendo de él? No. Que Dios le haya permitido llegar a donde está, gloria al Señor. Pero no ha sido él el que ha cambiado la vida de esos jóvenes. Pero es el mensaje que muestra esa propaganda. El hombre que ha cambiado la vida de miles de jóvenes ha llegado a Colombia. Y se va a presentar en muchas ciudades, sin fin. ¿Quién es el centro? Cristo. Cristo, amados. Así que no puedo yo glorificarme por aquellas cosas que Dios haga. No. Pastor, gracias porque el Señor hizo. Hermano, yo no soy, es Dios. Esto es de Él. Esto es de Él. Quiero bendecir la vida de Victícor, la vida de Olga, de Cristian, de Anesita. Gracias por hermano Humberto, Mary, que ustedes pueden ver que el sitio fue pintado. Gracias. Gracias porque hicieron su aporte y ahí está. Gloria a Dios. Esto es de Él. Esto es de Él. Esto es de Él. ¿Y quién lo va a mantener? Él. No soy yo en mis fuerzas, no. No soy yo. Así que, ¿qué hace el falso profeta? Envuelve, engaña, busca lo suyo. Amén. Cuando Jesús dice: por sus frutos los conoceréis, es cuando yo dije: para la muestra un botón. Hace unos días hablaba con un hombre de Dios y que le ha costado precisamente predicar la verdad, le ha costado mucho.
Y aquel hombre, llegábamos a una conclusión con él, le decíamos, bueno, es fácil, es vivir como Jesús lo haría. Vivir como Jesús lo haría. Esas personas que hoy día se hacen llamar pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, ¿cómo hago para entender o para saber si ellos vienen de parte de Dios? Por sus frutos los conoceréis. Y hablamos con él, bueno, ¿será que Jesús, ante tanta necesidad que tiene la iglesia, ante tanta necesidad que tiene la sociedad, se subiría en una 4x4 de 500 millones de pesos? Yo no me imagino a Jesús. Yo no me imagino a Jesús. Pedro, cómprase la suya. No se deje echar tierra. Y es increíble ver eso. Es increíble ver cómo se le niega la ayuda de pronto a un desplazado. Hablemos de nuestro país. ¿Cuánta gente desplazada llega a las iglesias? La iglesia, esta semana estuve en el Comité de Libertad Religiosa, en el Comité Distrital, y siempre se habla de eso. La iglesia es el foco, es el primer lugar donde llega la gente en necesidad. Sean familias, sean desplazados, sean inmigrantes, siempre es la iglesia. ¿Se imagina que llegara acá un inmigrante, hablemos de venezolano, de donde venga, un desplazado, y yo le diga, no hermano, no hay nada, pero yo allá tengo mi 4x4 de 400 millones? ¿Es coherente con lo que predico? No es coherente. Gloria a Dios por un carro, es una necesidad, ¿verdad? Y llegar al día que el Señor lo permita y lo necesitamos, la familia se creció. Y es necesario, es necesario. Pero yo le decía a mi esposa, yo tengo que ser coherente con lo que predico. No sería lógico estar con un carro de más de 100 millones ahí cuando hay tanta necesidad, cuando hay tantas cosas por hacer, cuando se pudiera abrir un curso allá donde las mujeres, cuando se pudieran hacer tantas cosas. Por sus frutos los conoceréis. Hace unos días me enteré que un famoso apóstol tiene una isla allá cerca de Cartagena. ¿Será que va a hacer aposentos o encuentros? Encuentros familiares, sí. Qué bendición. Yo creo que es que va a hacer encuentros allá, retiros para parejas, me imagino. Pastor, y los proyectos, no, mano, toca seguir sembrando. No ha alcanzado el dinero. Por sus frutos los conoceréis. ¿Será que Jesús haría eso? ¿Será que Jesús robaría como roban? ¿Será que Jesús mentiría? No, si Él vino fue a dejar un mensaje fiel de la palabra de Dios. Un mensaje confrontante, un mensaje que quizás lo llevó a la muerte porque no gustaba. Era la piedra en el zapato para los de aquel tiempo y obviamente para nuestros tiempos. Para la muestra, un botón. Mateo 7:20. Y terminamos. Mateo 7:20, ¿qué dice? Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando yo llevo la palabra de Dios a mi vida, a mi casa, ahí a mi esposa, mis hijos, mi familia, al trabajo, la universidad, donde quiera que yo me mueva, gloria a Dios, acá al hogar de paso, donde quiera que vayamos, voy en el bus y se dio la oportunidad y prediqué, te compartí al de al lado. ¿Yo qué estoy siendo? ¿Estoy llevando qué? ¿Estoy siendo qué? Estoy siendo profeta, porque estoy llevando la palabra.
¿Seremos verdaderos profetas? ¿O seremos falsos profetas? Me devuelvo, Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto estamos dando en nuestras vidas? ¿Qué fruto estamos dando en la casa? ¿Será que somos testimonio ante nuestra esposa? ¿Será que somos testimonio ante nuestro esposo? ¿Será que cuando nos gritan, oiga, lo que usted predica? Exacto. Usted no es coherente con lo que tanto habla. Eso es ser falso profeta. Por sus frutos los conoceréis. Hermano, no es tan necesaria la 4x4. Podemos ser falsos profetas. Porque la palabra que estamos llevando, el mensaje, no es el que Jesús dejó, no lo es. Es otro, es un mensaje de hombre, es un mensaje que usted y yo inventamos. Un mensaje fracturado, un mensaje cohibido de muchas cosas que me favorecen a mí, pero que señalan a otros. La palabra de Dios nos dice, así que por sus frutos los conoceréis. Yo invito a que se ponga sobre sus pies, por favor. Gracias, Señor. Para la muestra, un botón. Yo le invito a que allí sobre sus pies se cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos y cada uno pensemos si estamos siendo ese buen árbol que produce buen fruto, o estamos siendo ese árbol, mal árbol, que produce un mal fruto. Y la palabra de Dios lo dice, no puede un buen árbol producir mal fruto, y no puede un mal árbol producir buen fruto. ¿Qué fruto estamos produciendo? Jesús dijo, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto damos en nuestra casa? ¿Qué fruto damos? El falso profeta engaña. Y engaña con la palabra, que es lo peor. Engaña para lograr beneficios propios, engaña para lograr lucrarse, engaña para obtener lo suyo. No le importa nada. No le importa pasar por encima de otros, no le importa. Ese es el falso profeta, engaña. Y viene del engañador, de Satanás, del enemigo. Pero el falso profeta, hermano, dice el libro de Apocalipsis, que parará en el lago de fuego, parará en el infierno con aquel que lo creó, con aquel que le dio origen, con Satanás. ¿Será que somos falsos profetas? Somos falsos profetas en nuestra casa, con nosotros mismos nos mentimos. Sabemos que hacemos cosas y que están mal, pero continuamos en ellas. Sabemos que no agradamos a Dios, pero no importa. Seguimos engañándonos, engañando. Yo le invito a que usted hable con Dios. Hablemos con Dios en esta mañana. Hablemos con Dios. Hablemos con Dios. Padre, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Señor, porque eres fiel. Señor, y tú hablas a través de tu palabra. Y tu palabra dice, Señor, que tu palabra precisamente es la profecía más segura, de la cual tenemos que estar atentos. Señor, a veces el mundo habla, muchos que dicen ser cristianos hablan, muchos que dicen predicar hablan, y lo peor es que los seguimos. Lo peor es que prestamos más atención a ellos que a la misma palabra tuya. Prestamos más atención a lo que diga un amigo, a lo que diga un familiar, que a tu palabra, Señor.
Prestamos más atención, Señor, a lo que diga alguien, quien sea, que a tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te clamo, Dios, para que cada vida, Señor, se aferre a ti, Jesús, a la palabra tuya, Señor. Señor, que no seamos místicos, que no seamos religiosos, que no nos cojamos, Señor Dios, de una oración, de alguien, de unas palabras, Señor Dios, sino que busquemos tu palabra. Tú hablas a través de tu palabra. Es ella la que nos corrige, es ella, Señor, la que nos redarguye, la que nos exhorta, la que nos levanta, Dios. A veces, Dios, no vamos a tu palabra, Señor, sino vamos, Señor Dios, a otras fuentes. Vamos a todos, menos a ti, Señor. Tú eres, Señor, el que envió tu palabra, esa palabra que cambia, que trae vida, que transforma, que anima, Dios, que levanta, Dios, cuando estamos atribulados, angustiados, cuando no sabemos qué hacer, qué camino tomar. Es tu palabra, Señor, la que nos nutre. Es tu palabra la que nos guía, la que nos dirige. Señor, ¿cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos tomado tan malas decisiones? Porque no hemos tenido en cuenta tu palabra, Señor. Por eso, Dios, en esta mañana yo pongo delante de ti, Señor Dios, nuestras vidas. Acompáñeme, amado, ponga su vida delante de Dios. Cada corazón, Señor, hoy es puesto delante de tu presencia, Dios. Cada corazón, Señor Dios, a veces nos hemos dejado llevar por la palabrería del mundo. La palabrería, Señor Dios, de aparentes cristianos, pero en realidad han sido falsos profetas, Dios, y se han formado en nosotros, Señor Dios, conceptos erróneos de ti, conceptos erróneos de la palabra, Señor, conceptos erróneos de quién eres tú y de las cosas que haces en nuestras vidas, Dios. No es un hombre, no soy yo como pastor, no, yo no soy nadie. Eres tú, Jesús, el centro de esta casa. Eres tú el que transforma. Eres tú, Señor, el que obra en cada necesidad. Eres tú el que levanta al caído. Eres tú el que suple al menesteroso, Dios. Levanta sus manos delante del Rey. Si usted ha traído una petición en esta mañana, levante esa manito delante del Señor. Jesús, tú eres el dueño de esta casa, Dios. Tú eres el centro. Tú eres la cabeza, Señor. Tú eres la cabeza. Tú eres nuestro proveedor, Dios. Tú eres ese castillo, Señor. Tú eres, Señor, ese pronto auxilio. Tú eres la roca fuerte, Dios. Tú eres, Señor Dios, esa torre fuerte, Dios. Esa torre fuerte, Padre. Tú eres, Señor, a quien acudimos. Y cada petición, Señor, en esta mañana hoy es puesta delante de ti. Padre, tú conoces cada corazón. Tú conoces, Señor, el hogar de mi hermano. Tú conoces su necesidad. Tú conoces, Señor, Padre, aquello que le quita la paz, aquello que le genera angustia. Espíritu de Dios, yo te clamo para que extiendas esa misericordia a cada casa, Señor. Padre, suple conforme a tu voluntad, Dios. Levanta a mi hermano, Señor. Levántalo. Levanta su fe, Señor. Levántale. Bata sus manos. Bata sus manos y dígale, Señor, tú eres mi sustento. Tú eres mi fortaleza. Mi vida, Señor, yo la aferro a ti, Señor. Solo tú y solo tú, Señor. Eres quien me lleva, Señor Dios, adelante, adelante, adelante. Dígale, Señor, condúceme en tu propósito. Condúceme, Señor Dios, a tu presencia, Señor. Condúceme, Señor, a agradarte. Condúceme, Señor, a ser un hombre, una mujer obediente. Condúceme, Señor. Dígale, Espíritu Santo, toma control.
Toma control de mi vida. Toma control de mi naturaleza caída. Toma control de mi carne. Toma control de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu. Jesús está aquí en esta noche. Señor, y que Levanta tus brazos. Padre, donde quiera que yo vaya, conozcan por mi fruto que soy tu hijo, Oh Cristo, que soy tu hija, que soy, Señor, portador de esa gloria, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bata sus manos, dígale, Señor, gracias. Gracias, gracias porque estás conmigo, porque estás delante de mí, Señor, porque me llevas adelante, Señor, para la gloria, para tu honra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.